través de la inseguridad alimentaria. Y esta es cuando las familias tienen incertidumbre de si van a tener esos alimentos que los nutra, que los mantenga productivos y que no les ocasione enfermedades, y que esto persista con el paso del tiempo. Si por alguna situación falla de manera transitoria o de forma crónica, pues se considera inseguridad alimentaria. Basados en la encuesta nacional de salud y nutrición, de hecho, se estima más o menos que el 55% de las familias, ahorita con el nuevo ensanote del COVID, ya incluso se arrojó datos del casi 60% de las familias tienen inseguridad alimentaria. ¿Qué significa esto? Que incluso hasta los alimentos básicos que están en la canasta básica alimentaria, esos también estarían perjudicados que se podían conseguir. ¿Qué hace a largo plazo? Pues que no tengan todos los nutrimentos que ocupa y pues que de todos modos después ya socialmente no seamos tan productivos. Y bueno, por la pandemia también vimos varias cosas útiles, pero pues también cosas que nos afectaron en cuestión de la alimentación. Y hay muchos estudios que están saliendo por esto. La ventaja es que están muy útiles, pero son muy diversos, entonces hay que analizar unos cuantos. Un pro que está estipulado es que por la pandemia ya hay más interés por que conozcan sobre situaciones de información en general, incluyendo cuestiones de salud y cuestiones incluso de salud pública. Eso lo hizo muy bien. Un contra es que hay sobreinformación. Hay veces que la información es tan diversa y la obtienes en tantos lugares, incluso donde no deseas, que tal vez eso puede ser también abrumador y pues en vez de que sea algo benéfico, pues trae contras mayores. También podemos ver que pues se detectaron que hay más problemas de salud mental. Es algo alarmante, es algo que pues se tiene que atender, pero pues la ventaja es que ya la salud mental se está focalizando como algo prioritario. Muchas veces en muchas áreas se le daba la prioridad a la salud física, pero la parte mental sabíamos que era importante, pero pues no había tanta focalización en ello. También hay menos autocuidado, mayor riesgo de muerte y sobre todo si hay situaciones de enfermedades crónicas que pues también acelera la situación. Pero la ventaja es que hay distintas formas de alimentarnos y una de ellas, por ejemplo, es la dieta mediterránea, que esa se considera que podría ser protectora. No significa que nosotros como mexicanos adoptemos dietas que son de otros países, sino más bien comprender pues qué tiene la dieta mediterránea y en este caso son muchos antioxidantes que te protegen, que esos fácilmente en un mercado los podías llegar a conseguir sin problema alguno. También hemos visto que por la pandemia, sobre todo en el primer periodo de confinamiento, hay evidencia de que se aumentó el consumo de productos de confitería, más caramelos, más postres y pues eso es un dato muy contradictorio porque de hecho en México la evidencia dice lo contrario. Aquí incluso se aumentó el consumo de alimentos saludables y el aumento de peso pues no es tan alarmante como se cree para algunos estudios. Y me refiero sobre todo a los datos más oficiales de la ENSANUT, que ahí nos dice que pues en realidad la alimentación pues no afectó tanto en calidad. En algunos sí, sobre todo las personas adultas mayores. Y bueno, también podemos ver que en el mundo pues la situación va parecida, solo que con grandes diversidades en lo que analizan, por eso es que no podemos tomar como a ciencia cierta lo que estemos analizando. Podemos ver, por ejemplo, que en Francia, pues aumentaron el consumo de alimentos con alta densidad energética, que algunos los llaman productos chatarra, y que incluso el 35% de los que se les entrevistó se percibieron que aumentaron de peso corporal. Percibieron, no sabemos si fue cierto. En Italia también aumentaron de peso corporal, en Argentina aumentó el consumo de golosinas y pues también hemos visto en regiones de Europa que de acuerdo a qué tanto se sigue la dieta mediterránea, es el grado de posibles complicaciones que lleguen a tener de COVID. De seguro recordarán la situación de Italia, una región que al principio de la pandemia había mucha mortalidad
Bueno, se estima también que ahí el apego a ese tipo de dieta pues no es tan mayor como se esperaría. Y aparte, pues que era una comunidad muy longeva. Eso pues perjudica la capacidad de analizar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de todos modos la información que nos digan, pues tenemos que tomar con cautela porque tenemos que aterrizarla a nuestro escenario, a donde vivamos. Y en México, nomás como datos, aquí están los datos más recientes del ENSANUD, que es la encuesta nacional de salud y nutrición. Esta la aplicaron justo en el primer periodo de confinamiento por COVID y vieron datos interesantes como pues que el 43.1% disminuyó su consumo de alimentos. Los gastos de alimentos son de 1.500 pesos y eso es un gasto elevado, de hecho. eh, que apenas el 7.5% se destinó a la compra de alimentos para los que les llamamos como chatarras, y pues que también buena parte de la población disminuyó su actividad física. Entonces ahora imagínense cada uno en su casa o en donde se encuentre, sin tener la educación presencial, sin la convivencia con sus amigos y sin parte de la convivencia con los profesores, colegas y demás personas, y se valen por su propia cuenta. Es algo muy complejo y algo que pues no puede ser atendido de forma idéntica, porque pues, son situaciones muy complejas. Y bueno, la nutrición, nomás como datos complementarios, sabemos que aporta mucho. En específico me voy a enfocar ahorita, nomás como un paréntesis, aprovechando para hablar un poco de nutrición, pues de cuatro vitaminas y bueno, son unas vitaminas y otros minerales. Empezamos con la vitamina A, esa pues podemos verlo, están frutas, verduras que comúnmente las que tienen color naranja, rojo, ahí vamos a encontrar buena vitamina A. ¿Por qué nos ayuda? Pues porque protege la piel y mucosas. ¿Y qué significa esto? Que si estamos alimentándonos con fuentes de vitamina A, podemos tener esa primera línea de defensa que tenemos ante los patógenos, en este caso nuestra piel y nuestras mucosas. Aunque es mejor que sea por alimentos, porque suplementada hay datos contradictorios. Fíjense, si solamente nos comiéramos como 100 gramos de zanahoria, que sería como una zanahoria mediana, con eso podríamos tener la dosis que se recomienda para un día de vitamina A. Con eso ya nos estamos protegiendo. Otro, en mi caso el favorito, la vitamina C, que ese pues es un antioxidante muy bueno para nuestro cuerpo. Podemos conseguirlo en cítricos, por ejemplo, como la mandarina. Y solamente si consumiéramos una sola mandarina, sobrepasamos nuestra dosis que ocupábamos de vitamina C. Sencillo. El zinc no solamente está en carne, esa es una imagen representativa, también podremos conseguirlo en productos vegetales, pero incluso el zinc tiene cada vez más evidencia de que incluso pudiera llegar a evitar que siga la replicación del virus cuando llegue. No significa que lo detenga por completo, sino que lo desacelera. Entonces es un muy buen protector y ese pues lo podemos conseguir en carnes, por ejemplo, 100 carnes, 100 gramos de carne roja, pues podremos tener una buena cantidad. No es suficiente, ocupamos más alimentos, nueces, almendras, podríamos obtenerlos desde ahí. Y el último, la vitamina D. La vitamina D, pues la mayoría la obtenemos incluso a partir de la síntesis nuestra, por nuestra propia cuenta. ¿Cómo? Pues a través de los rayos solares, sobre todo cuando amanece y cuando atardece, cuando el sol no está yendo directo a nuestro cuerpo. Y bueno, también la podremos conseguir de productos lácteos y también de huevo. También lo podremos conseguir, por ejemplo, en atún. Y sí se podría. La vitamina D también se ha vinculado muy bien con la mejoría por COVID. Quienes tienen buenos niveles de vitamina D suelen tener menos complicaciones por COVID. Solo vimos cuatro de ellos y fíjense entonces cómo a veces podemos llegar a subestimar el impacto que tienen los alimentos en nuestra salud. Y entonces el rol del área de nutrición pues es decir que pues sí se puede tener una dieta que te puede proteger y que no necesariamente tiene que ser costosa y que ya nosotros tenemos que hacernos bolas para poder decir cómo lo pueden lograr con lo que se tiene disponible ahí, con los recursos, con el tiempo y con la motivación que se tiene, pero es posible.
¿Y cómo lo lograremos? Pues a través de una comunicación y pues esta comunicación incluso puede ser directa. Así que veamos entonces, pues, qué es lo que se hizo por parte de la Universidad de Colima, que es a través del Programa Universitario de Salud Mental. Lo que se hizo es una estrategia para, bueno, si estamos dando clases a distancia, pues sabemos que nos estamos perjudicando, algunos más, otros menos, otros nada, pero es muy diverso. Y pues no solamente involucra a los estudiantes, también involucra a los trabajadores, incluso a los jubilados, y se pueden hacer cosas, y sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y una de ellas pues es apegarnos a lineamientos oficiales como los que ofrece la OMS. Lo que ofrece la OMS es que es la pirámide que podemos ver a la izquierda. Lo que te propone es que hagas la promoción de la salud mental y eso lo puedes hacer desde lo más general y diversificado y menos específico, pero muy útil, hasta lo más específico y complejo que pudieras llegar a ser. Pero todos estos cuatro elementos son indispensables y se comunican unos con otros, empezando desde los aspectos psicosociales relativos a servicios básicos y de seguridad que después avanza hacia pues, fortalecer mecanismos comunitarios y familiares, después el apoyo personalizado, bien focalizado, y por último ya los servicios especializados, que esos son pues para aquellas personas que requieren un apoyo muy, muy específico, se puede. Entonces, la Universidad de Colima adoptó este modelo pues para aterrizarlo a lo que nosotros tenemos disponible. Recordarles que Colima pues es un estado muy pequeño. De hecho, es el menos poblado del país. Apenas tenemos como 711,000 habitantes. Y pues estamos, aunque seamos pequeños, de todos modos podemos tener pues esa ventaja de que podemos vincularnos un poco más rápido. Y bueno, ¿cómo lo hicimos nosotros adaptado a la Universidad de Colima? Primero, el nivel uno es capacitar a los agentes de salud mental, es decir, a aquellas personas que los llamaremos aliados, que nos pudieran apoyar para la promoción y pues para cumplir el programa que teníamos específico. Ahorita se los voy a comentar cómo fue. Ya que tenemos esto, ya que están capacitados, bien formados y bien vinculados, pues ahora podemos hacer uso de las redes sociales, de la comunicación social, de la difusión a través de capacitaciones y eso lo hacemos desde distintas áreas: medicina, nutrición, psicología, trabajo social y pues claro, los medios de comunicación también que nos apoyarán muchísimo. Seguido de los mecanismos de apoyo focalizados, que en este caso lo hicimos a través de atención personalizada, incluso muchas veces individualizada, para pues ir directo hacia dudas muy específicas que tienen los interesados. Y ya por último, esta es una situación mucho más compleja, que era cuando se ocupaban servicios especializados. La ventaja de la universidad es que tiene el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria y en este espacio se tiene la atención pues mucho más detallada, donde tal vez pues un estudiante que está capacitado pues no lo podría lograr y tal vez una atención por videollamada tampoco sea suficiente. Se ocupa una atención muy, muy específica y ahí los más capacitados pues son los especialistas. Así que nos apoyamos del CEDEFO y claro, también de los servicios oficiales que se tienen como universitarios, que en este caso es a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y todo esto, pues claro, no lo podemos hacer ultra ambicioso, tenemos que hacerlo por etapas. Y en ciertos periodos lo hicimos pues a través de elementos específicos y aquí no voy a atender mucho porque lo voy a platicar más adelante mejor. Me voy a atender más acá. Si se fijan, hay actividades entonces que la universidad se propuso a través de sus distintas dependencias. Es decir, teníamos labores, seguíamos educando, seguíamos haciendo pues nuestras responsabilidades como se debería hacer, ¿no? Pero también es pedir este complemento hacia, como forma de retribución a las personas.
cada una de las dependencias tenía su responsabilidad. Lo que yo les voy a hablar es sobre la parte de nutrición en esta charla. No significa que nutrición trabajaba solo, sino que nos vinculábamos con otros elementos, como por ejemplo el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, con algunas partes con psicología, charlas con trabajo social. Y claro, quien nos apoyó muchísimo también fue la orientación educativa, que ellos son los que están en comunicación directa con todos los estudiantes de la Universidad de Colima, desde el nivel medio superior y superior. Ellos hacían la promoción e incluso también la canalización para quien lo requería. Todo esto funcionó con un elemento indispensable que fue la difusión, y para eso hay un área de comunicación social. Incluye prensa, incluye redes sociales, incluye la radio, televisión universitaria, y todo esto pues abona muchísimo más a que pues se cumpla el proyecto, porque pues si estaba bien difundido y quien le interesaba pues ya tenía esa información atenta. Ahora sí, les voy a platicar entonces cómo fue la parte de la educación nutricional. Y quedó reducido en estos elementos. El primero es, primero, capacitar a los agentes de salud mental, ya que los teníamos capacitados, en este caso estudiantes de semestres avanzados de nutrición. Se hizo la parte de educación nutricional al público en general, después la difusión de educación nutricional a distintos componentes, como a docentes, a los estudiantes, a grupos, y por último la consejería individual que se hacía por videollamada por la situación de la pandemia. Vayamos uno por uno para comprender cómo fue que le hicimos, pues también para sacar como recopilación de lo que se aprendió y lo que nos faltaría mejorar también. La primera, pues, la capacitación de agentes de salud mental. Ahí la petición es, pues, una invitación general a los estudiantes que deseaban apoyar al proyecto sin algún beneficio en específico. Es decir, no se les daba calificaciones en alguna materia ni nada por el estilo. Solamente es si tú quieres hacer algo más sin estorbar, claro, en tus actividades académicas, lo puedes hacer. Y en este caso eran sobre estudiantes de nutrición, y sí pedíamos que fuera de semestres avanzados porque ocupábamos pues que ya tuvieran noción de cómo comunicarse con las personas y cómo dar ideas pues bien aterrizadas. Eh, sí sabemos que es un espacio para que practiquen, pero pues esta práctica lo podrían hacer con más confianza si tenían un semestre avanzado. Entonces, ¿cómo lo hicimos? A quienes ya dijeron que sí, los estuvimos capacitando a diversos profesores de nutrición. Hacíamos prácticas por modelamiento donde planteábamos casos, planteábamos qué sí podíamos decir, y sobre todo algo muy interesante, que era cuándo no seguir con algún elemento en específico porque tal vez pues se nos saldría de las manos. Y si es así, mejor decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no puedo atender esta duda, pero déjalo, canalizo con alguien más. Y hasta ahí se evitaba problemas. Eran guiados por nosotros, los profesores, y claro, también hacíamos el fomento de que les íbamos a dar pues la atención, pero ellos iban a atender a las personas que no tenían alguna enfermedad en específico. Cuando había personas que sí estaban interesadas y tenían alguna enfermedad en específico, esas sí eran atendidas por los profesores. Entonces, así fue la dinámica. Tardamos como unos 4 meses más o menos en lograr esta capacitación, sobre todo porque muchos todavía se sentían inseguros. Y es razonable, digo, muchos ya tenían un año o casi un año y meses de educación a distancia, y se ocupaba cerciorar de que tuvieran pues la confianza de comunicarse con personas, con grupos, y atender también pues situaciones adversas. Por eso es que nos tardamos un poco más en esto, pues para que estuviéramos seguros y no los lanzáramos a atender personas pues y que no tuvieran la confianza de lograrlo. Y claro, no saldría
y que no estuviera beneficiada la persona que le interesaba. Por eso nos tardamos un poco. Ya que estábamos ahora sí seguros de que teníamos a las personas que nos podrían apoyar, a estos aliados, ahora sí hicimos la parte de educación nutricional al público en general. Hicimos varios ciclos de charlas. Lo hicimos de varias características. Unas charlas eran, por ejemplo, eh, un viernes en la tarde. Otras charlas era para el público en general, como la que están viendo acá. Eh, y eso, ¿en qué ayudaba? De que pues no nos, aunque el programa sea solamente para universitarios, todos modos, pues si atendemos al público en general, incluyendo también a los familiares, es más probable que tengamos más apoyo hacia estas personas. Entonces, cualquier persona que le interesaba, sea o no sea del Estado, participar en este ciclo de charlas, era completamente invitado. ¿Qué incluía? Pues incluía partes de charlas de nutrición, vinculábamos con psicología y con medicina. Esto nos ayudaba también mucho a que demostráramos que sí podemos estar trabajando en conjunto y que temas de salud pueden ser bien vistos si quedan analizados desde distintas profesiones. De todos modos, lo que hicimos también fue que se grabaron este ciclo de charlas para quien quisiera replicar o tener esta información, la tuviera disponible y la podían compartir. Todos estos eventos fueron gratuitos y, como les decía, el impacto que tenía este dependía sobre todo de la comunicación que se hacía. Nos apoyamos mucho de las redes sociales y de la radio también. La radio, tenemos una estación de radio en la Universidad de Colima, pero de todos modos las radios más, digamos, escuchadas en el estado también nos apoyaban con la difusión de pequeños cortos promocionales que nos difundían este tipo de charlas y así ayudaba más. ¿Qué aprendimos de esto? Una se ocupa hacer con anticipación, pero no con muchísimos meses también, porque si no se les puede olvidar. Pero la otra es que el proceso de registro tiene que ser lo más sencillo posible. Lo que hicimos fue que en toda publicación se hiciera a través de eh, como enlaces, hipervínculos acortados. Y eso pues facilitaba de que nomás haz clic al enlace, llena estos datos y nosotros nos comunicamos contigo. ¿Cómo nos comunicábamos? Pues era por teléfono o por correo electrónico. Claro que en primera opción para nosotros era correo electrónico, pero como había muchos interesados que tenían cierta edad que era común que no usaran el correo electrónico, pues teléfono fue otra opción. Claro que todo fue no por llamada telefónica, sino por WhatsApp, porque uno de los requisitos pues era que se conectara a la charla. Entonces se ocupaba al menos tener un teléfono y por lo tanto un enlace para el cual compartirle. Eso nos facilitó mucho el trabajo. Y bueno, en cuanto a las promocionales en radio, como no había algo que se podían llevar, lo que se hacía era pues un correo oficial, que fuera sencillo de aprender y que eso les ayudara mucho a comunicarse con nosotros. Saludmental@ucol.mx era el correo destinado, o si no, también se les recomendaba que llamaran a la Universidad de Colima, que también tiene un número de teléfono pues fácil de recordar. Y eso nos ayudó mucho. Bien, ya después, como les decía, ya teníamos todas estas charlas y también teníamos que continuar con la sensibilización de de la utilidad que es pues la nutrición sobre la salud mental. Y en este caso fue a través de contenidos de nutrición. La prensa a través de publicaciones que hacían en medios locales y también en el periódico que tenemos en la Universidad de Colima que se llama El Comentario. Se hacían temáticas sobre pues, alimentación saludable y cómo impacta en tu salud mental. También las redes sociales oficiales nos ayudaron, sobre todo cuando eran videos, que también nos apoyó mucho Televisión Universitaria, videos sobre cómo alimentarse sanamente, pero algo que sea corto, fácil de digerir, que no tuviera mucha extensión de duración.
Y claro, también la radio, que ahí es donde se hizo, por ejemplo, varias entrevistas en los programas de radio que ya tenían. Se hizo un programa que sigue todavía vigente, que se llama Primero lo Primero, y una serie radiofónica que se llama Somos lo que comemos en México, que eran 10 episodios sobre nutrición. Eran breves, eran con dramatizaciones, entrevistas a expertos y un hilo conductor que te terminaba aterrizando todo el tema básico, que incluía, por ejemplo, pues, nutrición y ejercicio, nutrición y salud mental, nutrición y los dientes. O sea, nos vinculábamos con distintas áreas para que estuviera más útil. Sabemos que la radio no es un medio, pues, ya muy usado, entonces, pues, la ventaja es que al menos se tiene la opción de que se escuche la radio pues a través de internet y que también se tiene la disponibilidad de los podcasts, que también este es un medio que está cobrando cada vez más popularidad y eso nos podría apoyar en hacer la difusión de la nutrición a través de medios, pues a través de radio, al final de cuentas. Entonces, esa fue la parte de la difusión de la nutrición. Eh, Mientras más diversa información sea, sobre todo más digerida, pero pues que sí pasa por ese filtro de no llegar a engañar a las personas, fue indispensable. Y así es como se hizo. Todo lo que se publica pues tenía que tener un sustento. No podríamos llegar a decir pues cuestiones milagrosas que tal vez pues, no podamos después dar un aval. Así que todo tenía su evidencia. Después lo que se hizo en el bloque de nutrición para trabajadores universitarios, pues era también darle la importancia a ellos. Sí nos podemos enfocar mucho en los estudiantes, pero pues, ¿y qué pasa con los trabajadores? También tienen necesidades, también estamos afectados por la pandemia. Entonces, una de las muchas formas en las que se les atendió fue a través de este curso también de nutrición y salud mental. Lo mismo que les decía la otra vez. Vinculábamos nutrición pues con la parte de medicina, con la parte de ejercicio físico, la parte de gastronomía, psicología y nutrición como tal. Cada semestre se hace en el periodo donde no hay clases, en un periodo que le llamamos intersemestral, se hacen jornadas académicas y estas estamos nosotros altamente recomendados para que nos capaciten en distintas áreas y una de ellas pues es también hacia la mejora de nuestro estilo de vida. Por eso las charlas y cursos y jornadas también incluyen bloques de salud personal, como la cuestión de nutrición. Entonces también lo que hicimos, aparte de este curso de nutrición y salud mental, hicimos algo curioso y eso sí lo dudábamos un poco. Bueno, ¿y qué si hacemos también un curso de nutrición y salud mental, pero donde se vinculen a los trabajadores y a los estudiantes y también a los jubilados? Y resultó muy bien porque resulta ser que pues las dudas que se tenían se vinculaban unos con otros y esta barrera que luego se llega a percibir como entre unos y entre estudiantes y trabajadores, pues se hacía menos compleja y abonábamos mucho pues a que estuviera esta confianza de que, pues también mi profesor, el profesor de otra carrera también tiene dudas parecidas a las mías. O miren, este estudiante también realmente le interesa mucho cuidar su alimentación. Entonces, la parte aquí que ayudó mucho no es solamente dar el tema, sino más bien donde ayudó mucho fue en los temas que se fomentaba la comunicación, donde planteábamos dudas, donde hacíamos mitos y los aclarábamos, porque aquí es donde los podíamos escuchar y terminábamos retroalimentándolos bien. Y bueno, también lo que se hacían eran charlas a pequeños grupos. Eso era sobre todo con apoyo grandísimo de los orientadores educativos. Aquí lo que se hizo fue dar charlas específicas. Por ejemplo, en aquel periodo también estaba cerca de que iban a hacer su examen de ingreso, pues sobre todo los que estaban en bachiller, se iban a ir hacia la universidad y pues tienen su examen de ingreso, que es el Exani 2. Entonces, una forma de atraerlos para que se conecten a estas sesiones, pues es cómo comer antes del Exani 2.
títulos sencillos y que pues puedan percibir que tengan un impacto directo hacia su aplicación. Ayudó también a que se conectaran y que hicieran preguntas, donde incluso pues de una vez metíamos temas pues que eran de utilidad para ellos, como bueno, a ver, el Ceneval te pide que hagas esto, esto y aquello, pero no puedes llevar tales alimentos, por ejemplo. O aprovechando, pues también te damos consejos para responder con mayor confianza el examen, que es lo que te puede servir. Y así vinculando cosas de su vida diaria con alimentación, veíamos más efecto. Charlas donde los estaban obligados a asistir porque los ocupaban para acreditar algún punto de alguna materia o algo así, esas charlas de plano no ayudan mucho. Puede que estén conectados a la fuerza y eso también, pues no se llevan muchos buena información. Ahí la tarea es más compleja porque partimos de un escenario donde la participación es pues no tan estimulada. Y pues también el reto aquí pues es que pues hacer también una charla un poco más entretenida pues para que no se llegue a ser tedioso para el participante y si en ese momento no le interesó, pues al menos que le quede esa espina para sesiones futuras y si llega a tener ese interés pues lo haga. Y ya como última parte que se ha hecho, la más digamos laboriosa es esta que es la orientación nutricional individualizada. ¿Qué se ofertó? Pues consejería nutricional. Ojo, no es consejería, no es consulta, porque aquí nos limitábamos a sesiones de 30 a 50 minutos y claro que se pueden hacer teleconsultas, pero como partíamos también del apoyo de los agentes de salud mental que eran estudiantes, son agentes no especializados, entonces no podríamos llamarlo consulta nutricional. Claro que en todo momento estuvieron verificados, pero de todos modos no nos quisimos aventar hacia decir algo tan ambicioso. Esta consejería era, bueno, si tienes interés por tener una atención individualizada por videollamada, llena este formulario. Recuerden un enlace corto que era muy sencillo de incluso transcribir o hacerle clic. Y ya, nosotros nos contactábamos en menos de una semana pues para que tuviéramos una agenda. Esta reunión se hacía pues solamente a la persona interesada, por lo tanto era un enlace único pues para que se conectaran las personas que estaban involucradas. La sesión era de 1 a 4 sesiones, dependiendo del interés y las dudas que se vayan generando en estas personas. Es un servicio confidencial, por lo tanto, si se capturaban imágenes, se les decía que se iban a censurar los rostros, de todos modos, sea quien sea. Y claro, si estaban de acuerdo, pues se guardaba la imagen. Pero en ningún momento podríamos compartir ni un solo dato, ni siquiera quiénes fueron los beneficiarios. Solamente compartíamos pues cuántos recibieron el apoyo, pero no quiénes. Este apoyo, recuerden, era para cualquier universitario, ya sea trabajador, jubilado, estudiante. Y la ventaja es que vimos mucha respuesta de todas partes, pero sobre todo de los estudiantes. Donde hubo más respuesta fue a través de los orientadores educativos. Por eso les digo, estos profesionistas que están en contacto directo con cada uno de los estudiantes ayudan demasiado, pues para que se les acerque a estos apoyos que son gratuitos. ¿Qué se les hacía en esa sesión? Pues preguntas muy dirigidas. Se les daba recomendaciones, se consultaba su patrón dietético y si tenían dudas específicas, pues ya las atendíamos en otras sesiones. Para aquellas personas que tenían alguna patología, que mencionaban que tenían alguna enfermedad, sí eran atendidas ya por los profesores. Y si ocupaba atención más detallada, pues se hacían más de 4 sesiones, dependiendo de la complejidad de la situación. Como no eran tantos los que tenían esa complejidad, fue más llevadera esta situación. Y no quedó hasta aquí, sino que ya cuando acabó ese semestre, que fue como en julio, se les dio seguimiento también. Se les dio seguimiento a través de más consultas y más asesorías por parte de otra dependencia de la Universidad de Colima, que es el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria.
Ellos tienen un área de la salud que se vinculan con los trabajadores, con los estudiantes. Y la idea era pues ya dar las consultas presenciales. Pero recuerden que por ahí de julio fue cuando se vino esta situación de la pandemia que no se vio venir tan a detalle y quedó pausado. Ya en este periodo que ya se están nivelando las cosas, que ya estamos regresando a clases presenciales, ahora sí lo estamos llevando a cabo y se harán pues sesiones presenciales a quien lo desee. Recuerden, al menos la indicación de la Universidad de Colima es que todo el regreso de los estudiantes es completamente voluntario. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Qué hemos aprendido? Pues varias cosas, lo voy a resumir en seis. Uno, pues que tenemos que vincularnos entre dependencias de la misma universidad. Eh, a veces trabajamos mucho, pero si lo hacemos de forma aislada, puede que avancemos de todos modos, pero podríamos irnos muchísimo más rápido si es que nos estamos uniendo una dependencia con otra. Les digo, la Universidad de Colima y Colima es un estado pues, pequeño, así que nos podemos vincular con menos complejidad. Tenemos que tener también indispensable pues, la comunicación con el público en general y para ahí la comunicación social es un elemento clave. El área de difusión, les digo, es un elemento, un actor clave para el cumplimiento de los objetivos. La participación de los agentes de salud mental no especializados pues también aumenta la cobertura del programa. Si nos quedamos solamente en unos cuantos profesores, podremos hacerlo, pero muy lento y sacrificando también otras funciones que podríamos tener. Si tenemos a a estos futuros profesionistas que nos ayuden, pues mucho mejor. Y también, pues la educación nutricional es un proceso permanente y es necesario aumentar la complejidad en atención de salud. Por eso les decía, la parte presencial y la atención especializada ya en situaciones más complejas se podría hacer. No va a ser a muchos, va a ser a quien realmente lo requiera. Todo esto que se hace, la ventaja es que también se vincula pues, no solamente con lo que se hace en la institución, sino también con las metas que se tiene en el Estado para poder atender varias cosas. En este caso, hay un comité de atención y prevención del sobrepeso, obesidad y trastornos de conducta alimentaria, donde se vinculan pues distintas instituciones y también organizaciones civiles y demás. Por ejemplo, está la Secretaría de Salud, todas las instituciones educativas, los ayuntamientos de cada municipio. Aquí en Colima somos 10 municipios, dependencias del gobierno y todos tenemos que hacer alguna cosa en específica en una meta que tenemos cada año y que se ocupa cumplir. Por la pandemia se hizo más complejo, pero la ventaja de la pandemia es que descubrimos que la educación a distancia puede ser un muy buen aliado y que teníamos la infraestructura, todo lo que se ocupaba para cumplirlo. Entonces, con eso nos vinculamos bien con lo que requiere el Estado y podemos incluso ya proponer más cosas, pues ya para el 2022, que es algo que tenemos también que ir planeando, que va a continuar después de todo esto que se hizo. Y bueno, de mi parte es todo para esta presentación. Fue un gusto presentarles todo esto. Agradezco de nuevo la invitación que se hizo para poderles presentar. Y si hay preguntas que tengan, con gusto se las atiendo. Muchas gracias, doctor Jaime, de nuevo, por aceptar la invitación. Leemos si es que hay preguntas. Si no, bueno, yo sí tengo una pregunta y es cómo comer sano si en mi casa no lo hacen. A veces es muy difícil, ¿no? Porque a lo mejor uno quiere comer sano y la familia es que, pues, que trae que el refresco, que las papitas y cosas así, ¿no? Sí, sí, y fíjate que es algo muy complejo también de cómo decirlo, porque el hecho de que te digan, no, pues es que hay frutas, hay esto, hazlo, o no les hagas caso, pues ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero no, los que te rodean sí es un elemento, pues que te puede apoyar mucho o te puede perjudicar. Y aquí, cuando se les dé la información,
Lo interesante es decir, pues que también no vayamos hacia una expectativa muy alta. Ya más o menos tú sabes cómo va a actuar y cómo podría reaccionar tu familia. Y basado en eso, tendrías que ir pensando, bueno, a ver, ¿cómo le voy a ir haciendo poco a poquito para que tenga este apoyo? Y cosas que luego se consideran como que muy pequeñas, créeme que tienen un impacto bueno. Decir, bueno, esta vez no voy por refresco para la comida. Y simplemente te tomas unos 6 minutos para preparar un agua de alguna fruta. Pues a la licuadora le pones agua, incluso ya si quieres un poco de azúcar para que te sepa dulce si estás acostumbrada, y ya está. Lo haces una que otra vez por semana. Luego, pues ya después cuando se vaya dominando, tal vez se va metiendo esta idea, agregas otra cosa y otra más. También esto suena como que una logística clara, ¿no? Pero créeme que también es algo que tendrías que ir haciéndolo, pues incluso tener tu propio registro, porque va a haber muchos retrocesos probablemente. Y lo que digo es que tal vez no es necesario que se les platique a profundidad de que, a ver, ya, vamos a cortar la dinámica que tenemos y ahora vamos a comer sano, nada de refresco, nada de productos procesados. Pues eso es un choque brusco. Entonces, también si lo dices, puede que uno se bloquee cuando se los diga. Entonces, tal vez mejor, en vez de decirlo, puedes hacerlo. Y recuerda, poco a poco, y si hay retrocesos, vale la pena de todos modos que lo analices porque dices, bueno, a ver, yo pensaba que sí lo iba a hacer, como que dije, 5 minutos está bien si lo hago, pero no lo hice. Ok, a ver, ¿qué estoy haciendo? A ver, ¿realmente es tan ambicioso? ¿Qué influyó? Tal vez percibía que tenía muchos pendientes, tal vez percibía que iban a decirme algo al respecto sobre esta comida. Y con esta retroalimentación que te tengas, yo creo que será muy enriquecedor. Recordando eso, que no hay necesidad de que seas ambiciosa para que lo logres de un día para otro, de unos meses para acá, sino que se pueda hacer pues, pensando en ti a largo plazo. Claro, ¿no? Es todo un proceso que, pues, aunque queramos, ¿no? Que sea rápido, pues no se puede. Más que Sí. nada, porque pues a veces queremos, acelerarlo, ¿no? Con alimentos que son dañinos para nuestro cuerpo Ujú. o hasta incluso, medicamentos, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante el poderte llevar un plan nutricional conforme a nuestra persona, ya que pues cada cuerpo es diferente, ¿no? Así es. Tenemos otra pregunta aquí en chat. Dice María Luisa, ¿algunas lecturas que nos compartas sobre la buena nutrición en PDF? Se los podría mandar por correo para que los tengan disponibles. Hay varios materiales que incluso la OMS les hace llegar para poderlos compartir de distintas perspectivas. Desde cuando eres tú el educador o cuando tú te estás educando. Me gustan mucho, una, pues porque son documentos oficiales, son de libre acceso, son gratuitos. Pero una cosa que me gusta es que son muy visuales y no comete el error de luego bombardearte de información, sino que va directito a lo que es confiable y directo. Si es posible, igual les podría mandar el dato al correo que tengo disponible con ustedes, pero si ocupan que se los mande un correo en específico, igual lo podrían anotar en el chat y me doy la tarea de mandárselos hoy mismo. Ok, perfecto. Entonces que lo ponen en su chat, en el chat para que usted ponga la información. Y pues muchas gracias, doctor Jaime. Agradecemos pues su colaboración con nosotros. Este, Doy gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en esta ponencia y pues bueno, igual a nuestro tercer coloquio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias.